El video vimos, se aprecia muchísima información. Me gustaría conocer tu opinión sobre puntos específicos. ¿Por qué el gobierno de Arena pudo firmar la paz con el FMLN y no el gobierno del presidente Duarte, quien era menos radical ideológicamente hablando de que Alfredo Cristiano? Ok, de hecho, el presidente, el ingeniero José Napoleón Duarte, por la, por la derecha radical o la derecha nacionalista salvadoreña, era considerado un izquierdista y los más radicales lo consideraban un comunista. Entonces, como que había una falta de compatibilidad de la realidad, que su gobierno era el que estaba combatiendo efectivamente a la guerrilla y no que supuestamente eh, era un izquierdista y un comunista. Pues al presidente Duarte, el alto mando de la Fuerza Armada le había limitado dos cosas: negociar con la guerrilla la limitación del financiamiento para la Fuerza Armada y negociar la desarticulación de la misma institución armada. Eran los dos puntos de honor, porque los militares entendían que al debilitar el aparato militar del Estado, entonces la guerrilla iba a tomar control del Estado. Y ahí los políticos, que aunque fuesen de buena o mala fe, ya no iban a poder hacer nada. Entonces era una situación de seguridad nacional ante una agresión externa que era ideológica y ya militar. El alto mando, el general Eugenio Vídez Casanova, ministro de la Defensa Nacional. Viceministro de la Defensa Nacional, el general Flores Lino. Viceministro de Seguridad Pública, el general Rinaldo Golche, mi padre. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el general Adolfo Onesífero Blandón, mi padrino. El subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, sí se me ha ido el nombre. Y el presidente Duarte, ellos conformaban el alto mando de la Fuerza Armada. Y cuando lo hacían ampliado, siempre formaba parte el general Bustillo, que era el comandante de la Fuerza Aérea. Pues todo el grupo de militares, incluyendo mi padre, le tenía limitado a Duarte negociar estos puntos. Pero la guerrilla eran los puntos principales que ellos perseguían. Por ese motivo, los acuerdos de paz no prosperaron, ni Esquipulas 1, ni Esquipulas 2, ni los otros intentos. Hasta que llegó Félix Alfredo Cristiani, quien a través de la partida secreta pagó soborno a los mismos militares de la Tandona para que se callaran, pusieron su firma, aceptaran los acuerdos de paz y desarticularan a la institución. Y luego se arrepintieron, porque ya cuando el partido FMLN ya tomó el poder, entonces ahí se empezaron a echar las culpas. Indiscutiblemente, ya teníamos a una Unión Soviética que se estaba derrumbando en ese momento. Ya teníamos un muro de Berlín que un par de años antes ya se había derrumbado. Ya teníamos a una Cuba que estaba a punto de debilitarse. Ya teníamos a una Nicaragua que ya había cambiado de régimen, ya Daniel Ortega no era el presidente, sino que había ganado la Unión Nacional Opositora con Violeta Chamorro. Ya teníamos el proceso de finalización de la Guerra Fría. Por lo tanto, estos factores influían tanto en el gobierno como también influían con la guerrilla.
Ya la guerrilla ya no iba a tener el financiamiento necesario para sostener la guerra ni las armas. Entonces, o aceptaban los acuerdos de paz o iban a ser aniquilados. Ya no podían sostener la guerra. No podían. ¿De dónde les venía el dinero? Y el gobierno de El Salvador, a la fuerza, regañadientes, pero en especial los militares al principio, al final no les iba a tocar de otra porque Estados Unidos iba a cortar el apoyo militar total, porque ya no era necesario. Entonces, si no lo firmaban, el alto mando, los miembros del alto mando que estaban en ese momento, iban a venir los del siguiente que probablemente lo iban a firmar y el proceso de la firma de los acuerdos solamente se iba a retrasar un par de años. Entonces ellos se dejaron comprar del presidente Félix Alfredo Cristiano. Y de repente veríamos a un general Ponce, ministro de la Defensa Nacional de aquella época, que después de vivir a la vuelta de mi casa, a la par, en la parte trasera del general Bustillo, una casa grande, sí era una casa grande, pero no era una mansión ni algo con mucho lujo. Lo veríamos de repente dueño de 2, 3 gasolineras, 4 gasolineras, y lo veríamos viviendo en una gran mansión. Veríamos a personas como el coronel Staben, le llaman el Toro Staben, que vivía a la vuelta del coronel Elena Fuentes, que después de vivir en un huevito, ¡pum!, en una casa de 2 o 3 plantas. Y así veríamos sucesivamente el general Cepeda, el general Vargas. Así veríamos como todos esos miembros de la Tandona, que formaban parte del alto mando o de puestos claves, como el coronel Díaz de Lipsa también, aunque él ya no era de la Tandona, cómo se llenaron sus bolsillos y cómo se dejaron sobornar. Y esto no son especulaciones. Yo he estado en reuniones desde muy joven con mi padre en donde todos los militares ya retirados e incluso militares activos que no estaban de acuerdo comentaban esa situación de la Tandona y cómo eso significó la desgracia a todo el estamento militar y como en aquel entonces era una situación de orgullo militar también. Porque los militares entendemos que están muy orgullosos de portar el verde olivo y por supuesto que tienen que estar y son de mucho respeto. Pero en aquel entonces dolía más, ¿verdad? ¿Ok? Juan, cuando te escucho hablar de los militares, fíjate que ya eso lo he notado en varios programas que hemos hecho. Y Ajá. transmites creo que el sentimiento que tenía tu papá al ser Es un correcto. militar, el orgullo de él y del Es grupo correcto. con el que él se juntaba, su círculo. Y también yo puedo sentir la molestia que me la transmitís. A mí también me molesta de ver cómo se degradó ese orgullo. O sea, se le quitó. ¿Consideras tú, esta quizá un poquito más pregunta personal, consideras tú que Ajá. los pasos que se están tomando en este momento le están restaurando a los militares, tratando de regresar ese orgullo? En efecto, los pasos que se están dando están enorgulleciendo a la Fuerza Armada. Y es que una Fuerza Armada con moral baja no está dispuesta a defender a su país. Se le está devolviendo su gloria, se le está devolviendo su estatus dentro de la sociedad. Es que una Fuerza Armada no debería por qué ser satanizada por un conflicto que sucedió hace tantos años. Porque no es la institución, todos los miembros que formaron parte de ese conflicto ya no están de alta. Es una nueva institución. Es así como que regresamos al principio que yo expliqué en el programa pasado de la mente del opositor, aquel principio budista que
la errónea percepción del ser o la errónea percepción del yo. Y explicaba el ejemplo del carro, que yo me compré un carro y después de 5 años le tuve que cambiar el motor, después lo choqué, le cambié todo el frente, después me lo chocaron atrás y le cambié todo el baúl, luego lo volqué y le cambié el techo, luego se desgastaron las llantas, le cambié las llantas, luego se le arruinaron los silbines y los faroles y todo eso y se los cambié todos. ¿Sigue siendo el mismo carro? No, es un carro nuevo. Pues exactamente eso es la institución armada. Entonces la institución armada no tiene por qué arrastrar eso. Y mucho menos hoy, que quienes fueron los precursores de enfrentar a la Fuerza Armada en una guerra fueron las clases dominantes y el ejército insurgente del FMI. No importa si fueron por reivindicaciones reales o falsas, pero de igual manera fueron ellos los protagonistas. ¿Y cómo le pagaron después al pueblo salvadoreño? ¿Verdad? Entonces la legitimidad de haberle manchado el nombre a una institución ya desapareció. Es un sentimiento ilegítimo. Algunas personas podrán estar de acuerdo conmigo, otras personas podrán no estarlo. Pero la verdad es que no se puede juzgar a personas en el presente por lo que hicieron otras personas en el pasado. El pasado ya no existe, señores. Es la verdad. Mi Entendido. padre sufría mucho por lo que le Sí, habían hecho a la institución. Y a pesar de que mi padre era respetado por la mayoría de militares de la Tandona, ya que mi padre había sido su profesor, mi padre en un par de tandas anterior, no me acuerdo si 3 o 2, ¿verdad? Pero mi padre no los quería a ellos. Nunca los quiso porque los consideraba corruptos. Y cuando a veces, por ejemplo, con el coronel Elena Fuentes o que se reunía con otro cuando se echaban los tragos, papá los regañaba como su profesor. Ustedes se dejaron corromper, ¿verdad? Mi papá sufría mucho lo que le habían hecho a la institución porque mi padre amaba a la Fuerza Armada, ¿verdad? sí. Y algo que quisiera agregarle a eso es que no les duró mucho, o sea, pudieron haber tenido ese dinero, subieron de su nivel de vida, digamos, entre comillas, lo arreglaron, subieron, pero han quedado en la historia como unas personas no deseables. Y Es correcto. relativamente en la historia del país, de lo que tiene de haber avanzado, y no es mucho tiempo que les ha durado el gusto. Y Es correcto. eso tiene que pesar, vivir con eso, que todo el mundo te tiene como ese tipo de persona en el que te confiaron, o sea, eres un elemento de seguridad para el país, seguridad nacional, no solo del ciudadano. La Claro. gente te respeta, y de repente te dicen, wow, ¿en serio nos hiciste eso? Y quedas en la historia. O sea, las generaciones que vienen te van a ver con ese tachón. Pero me Los alegro militares de que, la Tandona, los militares de la Tandona y los que habían estado a la par del mayor Dawison, ya retirados se acercaban al partido todos como para sanearse. Sanearse en el sentido de que ellos entendían que varias personas no los querían porque era de conocimiento público lo que se había hecho, lo que ellos habían hecho. Pero como para sanearse y para sentirse un poco mejor se acercaban al partido y bajo el manto institucional del partido y bajo el manto de la imagen del mayor, ellos exaltaban la imagen del mayor y ahí la gente les aplaudía. Entonces ellos se creían muy queridos por la población. En efecto, unos militares que a pesar de haber formado parte de ese entramado de corrupción,
o de esa corrupción institucionalizada que los hizo ricos. En efecto, algunas personas tenían unos niveles de educación bastante altos y unas personas que eran muy inteligentes y muy lógicos y que de una u otra manera se les llegó a apreciar bastante. Otros que eran muy prepotentes y no agradaban dentro de las bases. No quiero decir nombres, pero yo sé que nunca se me van a olvidar. Y otros que no llegaron a tiempo a la repartición y que quedaron relegados, pero que al final ellos comprendieron que podían llevar su vida en paz. Y esos fueron los que más terminaron valiendo la pena, ¿verdad? Sí, Así es. sí. Pero me alegro que lleven que la Fuerza Armada tenga un nuevo sentido. La verdad, ahora lo que es decir un policía o un soldado, se les toma cariño. Yo siento de que ese sentimiento es de la mayoría de salvadoreños, que se les respeta, se les trata de apoyar, o no sé, yo he visto personas que les compran cena, les dicen gracias por lo menos pues por lo que están haciendo, y ese es el sentimiento de que nosotros vemos algo positivo en ellos y que ahora Existe están algo, recuperando. existe algo que generó mucho escozor en militares retirados y en algunos militares activos, y es el nombre de la nueva Fuerza Armada. Entendiendo que ellos, malentendiendo que la nueva Fuerza Armada como que si fuese una nueva institución con una nueva doctrina y el servicio político y deliberante de un mandatario. Pero la verdad de las cosas es que no es así. La doctrina sigue siendo igual. La institución sigue siendo la misma. Lo que es nuevo es el pensamiento, la capacidad de tener las relaciones civiles militares adecuadas para que valga la redundancia, poderse relacionar o interactuar con la población. Esa es la diferencia. Y por eso ahí veríamos a un ministro de la Defensa Nacional que, si bien es el que decide sobre la mayoría de las situaciones de la Fuerza Armada por orden del presidente, pero es una persona que está en constante interacción con la población. La doctrina es la misma, la institución es la misma, pero el pensamiento es distinto. ¿Ok? Concuerdo. Otra pregunta. ¿Por qué motivo no se cumplieron los otros puntos de los acuerdos de paz? Ok, vamos a entender que cumplirle a los veteranos y a los desmovilizados de la guerrilla se volvió una gran complicación para los gobiernos venideros. La ONU mintió bastante. La Organización de las Naciones Unidas quitó el apoyo. Falta de voluntad de los gobiernos. El FMLN dio la oportunidad de engrosar su masa para movilizar, en el entendido de que si ellos le dan casa, si ellos le dan propiedad, si ellos le daban eh, eh, lo que les correspondía después de sus años de estar al servicio del Estado, los iba a tener cómodos y nadie iba a tener realmente la necesidad de reivindicar un derecho. Entonces al FMLN los convenía tenerlos en la calle tratando de reivindicar el derecho para que los gobiernos de arena les pagaran, para que los indemnizaran. Y ahora
aquellos que fueron indemnizados de la Fuerza Armada, un grupo de indemnizados, muchos no supieron qué hacer con su dinero y lo perdieron. He escuchado historias de otros que sí supieron qué hacer. He escuchado historias de otros que recibieron el dinero, agarraron a su familia y se fueron a los Estados Unidos, a Canadá o a Australia o a Suecia o a España. Y he escuchado las historias más tristes de los veteranos y los desmovilizados actuales, ya sea la Fuerza Armada o excombatientes, que aún siguen creyendo en los partidos de la oposición y que solo son una masa para hacer el calentamiento de calle dentro del golpe de Estado blando que están dando Arena y el FMLN. Ahora, el resarcimiento de daños a las víctimas del conflicto, no hubo voluntad política. Y no hubo voluntad política porque sintieron los funcionarios actuales, los funcionarios anteriores, los políticos anteriores, sintieron que no había presión de hacer eso. ¿Por qué? Porque existía una ley de amnistía. Entonces ellos estaban a salvo. ¿Verdad? Entonces, si hay una ley de amnistía que te protege, ya no sos culpable, entonces, aunque hayas cometido el acto, si ya no sos culpable, entonces dentro de su pensamiento es como que yo no hice nada. Entonces, ¿qué daño tenemos nosotros que resarcir? Escuché funcionarios de Arena, diputados, que tocaban ese tema. Decían, no, hombre, ¿y para qué le vas a pagar a las víctimas? No, hombre, si eran guerrilleros, si eran terengos, ¿qué le vas a andar pagando a un terengo? Hay que se muera. Así era el pensamiento de esos diputados. Y entre ellos una diputada, que en las elecciones pasadas se fue, una diputada que ya no quedó. Ahora bien, el acuerdo que sí se cumplió, el punto que sí se cumplió, fue la inserción del FMLN a la vida política por la vía democrática. Que Arena lo consideró el más importante. Todos los otros ya no eran más importantes. El derramamiento de sangre, por lógica, iba a parar después de que se firmaran los acuerdos de paz, pero no fue así. Entonces ahí veremos cómo un acuerdo se cumplió y los otros no. Pero el que más afecta colectivamente a la sociedad es que las condiciones de vida y las condiciones colectivas de la sociedad no cambiaron. Y estas fueron las mismas condiciones que generaron el conflicto armado. Y esas condiciones no las cambiaron. Hay una deuda histórica de esos 4 puntos. ¿Verdad? ¿Okay? Entendido. ¿Cómo pudieron sostenerse tanto Arena como el FMLN tanto tiempo en el poder cuando era evidente que la situación no mejoraba? Demagogia, psicología político-ideológica, medios de comunicación, campaña de terror mediático y la reducción de las opciones políticas. Los efectos directos de la partidocracia o la dictadura partidaria, efecto de los acuerdos de paz y al amparo de los gobiernos norteamericanos. Por lo tanto, veríamos cómo tenías a una persona de clase media que pensaba y decía, hey, las cosas no están bien, necesitamos un cambio de Arena. Y veías a una persona del FMLN también de clase media que decía, hey, las cosas no están bien, necesitamos un cambio.
el de Arena iba a votar por el del Frente. No, el del Frente iba a votar por el de Arena. No, seguían votando por los mismos. La aritmética siempre favorecía a ambos. Y era el sistema de pesos y contrapesos que a Estados Unidos le gustaba. La democracia que a Estados Unidos le ha gustado, porque es la democracia que paraliza a las sociedades, la democracia que pone un candado, la democracia que no deja que la sociedad bajo una sola óptica avance con rumbo a una meta determinada y en la consecución de un objetivo puntual para que una sociedad no se desarrolle y para seguir siendo dependiente. Y eso los tendría siempre bajo la misma esfera de influencia, que es lo que se está rompiendo. ¿Lo entendemos? Es todo ese tema del bipartidismo, la polarización que siempre hemos vivido, el que es algo, wow, es increíble. O sea, no importa que estuvieras mal, o sea, que el gobierno hiciera, bueno, lo vimos, el gobierno hizo mal un mandato de Arena y aunque la gente supo que no estaba bien, no iba a cambiar porque yo soy arenero y no importa que estemos mal, yo soy arenero. Wow, increíble. Paréntesis. Ajá. En Arena, la típica que decía alguien cuando quería ser aceptado por el grupo de Arena. Presión social, psicología colectiva. Es una exaltación mayor del ello, utilizando el super yo. ¿Verdad? Ahí anduve yo con el mayor, decía. Allá anduvimos echando reate en el monte para formar el partido con el mayor. Y después de media hora, mire, licenciado, no tiene usted $10. O, mire, mi coronel, fíjese que yo me he quedado sin trabajo. Y yo, ¿cómo me siento mal? Es que en la época del mayor, el mayor, si estoy aquí, no se preocupe, le vamos a dar trabajo. Cuando la imagen del mayor, el mismo Coena empresarial la pisoteó, y cuando el mismo mayor Dawson se tuvo que ir de Arena porque el grupo de Cristiani y los Jack secuestraron al partido, su grupo y compañía. ¿Ok? Increíble. Cuando los empresarios de la oligarquía y las clases dominantes que tomaron el control perenne del partido hicieron a un lado a los fundadores terratenientes. ¿Okay? Wow. Es que desde el inicio entonces ha estado todo eso ahí increíble. Ok, bueno. La oposición acusa al gobierno de persecución política y de querer callar a todas las voces disidentes del régimen autoritario. ¿Existe persecución política en El Salvador? Lo que existe es una persecución judicial que no cesa. Lo que pasa es que es obvio, a nadie le gusta que lo acusen en público. Ahí vemos las actuaciones, por ejemplo, de este señor Eugenio Chicas. Ahí vimos actuaciones de Rodrigo Ávila, vimos actuaciones de muchas de las personas que niegan lo que han hecho. Y al haberse institucionalizado la corrupción a través de las plazas fantasmas, del tema del destino de los fondos para las ONGs y de los sobresueldos, entonces entendremos que se crea una unión o se crea un colectivo de gente que está involucrada.
y la unión hace la fuerza. Entonces, individualmente no se pueden defender, pero en grupo necesitan una retórica política que pueda ser creíble, que si bien a nivel nacional no les funciona, pues el último recurso es la comunidad internacional, y a la comunidad con la comunidad internacional sí funciona. ¿Y por qué funciona con la comunidad internacional? Porque la comunidad internacional hace un escrutinio únicamente técnico de la democracia. Y también recordemos que organismos hemisféricos como la Organización de Estados Americanos, otros, la misma Organización de las Naciones Unidas, en muchísimos temas, ya que Estados Unidos es su mayor benefactor, entonces siguen los lineamientos de Estados Unidos. Así como cuando la Unión Soviética era benefactor de la mayoría de las organizaciones de la ONU en los temas sociales, exactamente lo mismo. La izquierdización de la ONU se vio en los tiempos de la Unión Soviética. Pues luego vemos la imperialización de la ONU en los tiempos de Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, es la retórica. Es la retórica que tiene que ser congruente con las acciones que verdaderos dictadores hacen. La represión se ve en las calles a diario, dice René Portillo Cuadra. Es que esto es una persecución política. Tenemos 36 perseguidos ahí presos, dice Eugenio Chicas. Ahí tenemos a Johnny Wright cantando cada vez que lo entrevistan, que es un estado dictatorial. Lo que pasa es que su padre tiene que resarcir 2 millones por daño al Estado. ¿Me explico? Entonces, es pura retórica política. Al no poder confrontar la realidad de manera jurídica, al no poderse defender de manera legal, se están defendiendo de manera política y están creando una psicología colectiva en la comunidad internacional que les beneficie. ¿Ok? Entendido. Se me pierde el puntero, correcto. Bueno, antes de opinar, recordarles que ya viene la sección de preguntas, respuestas. Así que si quieren preguntar algo, pues bienvenida sea en este momento. Y si no, pues si nos están viendo en diferido, pues bienvenido sea en los comentarios y vamos a tratar de dar respuesta, ya sea en el comentario o un programa después. Pues la oposición ya se ha visto muchas veces cómo ellos tratan de mantener el mismo bloque. Y esto de la persecución política, pues es interesante cómo se empieza a ver el intento, nada más como por dejarlo grabado en un documento, aunque sea mentira, pero para que, como tú dices, la comunidad internacional está basando sus investigaciones en lo que dice el Faro, en lo que diga el gato encerrado, y de aquí a un año, o sea, sin haber presentado pruebas. Sí, en El Salvador salió un ex diputado diciendo de que hay persecución política, entonces, pobrecitos. Es interesante el lineamiento que no son tontos. Y regreso a la frase que me dijiste el otro día, en política nada es coincidencia. Miente, miente, que de la mentira y la falacia algo quedará, decía Voltaire. Increíble. O miente, miente y miente constante, que luego se convertirá en una verdad, decía Goebbels. Si no me equivoco, puede ser otro, me disculpan. En El Salvador, y así como lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir, se está tratando de dar un golpe de Estado blando.
siguiendo el manual de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia. En El Salvador se han implementado las primeras 3 fases y ya empiezan rasgos de la cuarta. Ninguna ha funcionado, pero la única parte que está funcionando es manchar la imagen internacional de El Salvador. Pero eso se prevé que pueda cambiar dependiendo si cambia el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso puede beneficiar mucho al país como para limpiar su imagen al nivel internacional. Ahora bien, vamos a entender que cuando las personas no se pueden defender, necesitan buscar recursos alternos, y los recursos alternos siempre van a ser colectivos. Si yo no me puedo defender solo, necesito a alguien más que esté en la misma situación y para que miremos cómo nos defendemos. Entonces, nuevamente explico que como se institucionalizó, entonces el delito se colectivizó, pues, ¿verdad? Y ahora también vamos a entender que existe la necesidad y existe también la retórica de cumplir. Recordémonos que la NES, que USAID, Open Society Foundation, el gobierno de los Estados Unidos, recordemos que ellos están financiando a la oposición para fines democráticos. Entonces ellos tienen que cumplir. Es como que a mí, bueno, hace poco tuvimos una plática muy enriquecedora con un muy buen amigo que es abogado. Estuvimos hablando sobre lo que está sucediendo en Arena ahorita, sobre la desarticulación de Arena, ¿verdad? Y el único comentario que quiero hacer sobre esa plática, porque vamos a dejar esta información para otro programa importante sobre el tema. Lo único que quiero rescatar es que en Arena hay una fricción ya de varios grupos. Vemos que ha bajado el perfil Javier Simán porque él no es un operador político, quiso serlo, pero le funciona mejor tener a alguien como su operador político. Vamos a ver que tenemos a un grupo del COENA que no se quiere ir del poder. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes cuál es una de las pugnas? Bueno, la nueva pugna, pues, que los está terminando de resquebrajar. Quieren el dinero que Estados Unidos está dando. Es por el dinero. ¿Por qué creen ustedes que el diputado René Portillo Cuadra quiere ser el presidente del COENA? Es por el dinero. ¿Por qué creen ustedes que el COENA actual no se quiere mover? Por el dinero. Ahora bien, Javier Simán no necesita el dinero, pero su operador político sí. Entonces Javier Simán necesita a su operador político para fines políticos. ¿Me explico? Wow. Y ahora vemos a pobres muchachos como Abraham Soto, que él dijo que todavía hace un año, que todavía él creía en la ideología del partido. No, si así entra la mayoría de las personas, así entran a Arena, pero así mismo terminan saliendo de decepcionadas. Esa es la realidad. Y el FMLN está en circunstancias muy similares también. Por el dinero y por ideología. En Arena desapareció la ideología. Lo que quedó es la cabeza caliente de los nacionalistas y ultranacionalistas, que eso es otra cosa, eso es de carácter doctrinario. Pero en el FMLN sí todavía hay oposición ideológica muy, muy radical. El tema del dinero, el tema de poder político. Y es que el FMLN desde sus inicios nació como un grupo accidentado. El FMLN se conformó por el Ejército Revolucionario del Pueblo, Agustín Farabundo Martí, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que en sus etapas finales terminó Chafik Handal como su máximo líder y él enterró, estoy hablando del Partido Comunista salvadoreño. Chafik Handal enterró al Partido Comunista salvadoreño en 1995, si no me equivoco. Teníamos
Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, el PRTC, las EFPL, Resistencia Nacional. Entonces, todos estos grupos se unían, se desunían. Bueno, Resistencia Nacional se salió del FMLN por un tiempo y luego ingresó nuevamente. Veíamos cómo habían escisiones de uno de estos grupos y formaban otro grupo. Intereses de poder político que se veían desde las juventudes del FMLN. En un próximo programa vamos a contar bien la historia del FMLN y vamos a entrevistar a alguien que la conoce muy, pero muy bien, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es la expresión inmadura de décadas y décadas después de lo que hicieron sus juventudes. El FMLN nada ha cambiado. Los renovadores, el ala comunista, el ala conservadora, que los renovadores, que los reformistas. La historia política del FMLN, tanto en el tiempo del conflicto armado, cuando era un ejército insurgente, es accidentada. La historia política del FMLN ya como un partido político es también muy accidentada. Poder, lo expliqué en el programa pasado. ¿Qué es lo que buscan los políticos? Poder. ¿Y para qué quieren el poder? Para tener el dinero y para tener el reconocimiento. Los políticos tradicionales, grábenselo, los políticos tradicionales querían el poder para tener dinero y reconocimiento. Esa era la psicología política de ellos. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, este es un esfuerzo de Urban Talks en conjunto con Mr. Fender y el Preside Siempre en Movimiento y mi persona, que nosotros hacemos de manera desinteresada para que las personas aprendan sobre lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que tengan una perspectiva no solamente del análisis político, sino que tengan una perspectiva ciudadana, que tengan una perspectiva politológica, que tengan una perspectiva político-psicológica. A mí me gusta mucho aplicar los conocimientos de la psicología política para la mayoría de los programas, que vayamos comprendiendo cómo funcionan las personas, que por qué actúan de esa manera, que por qué utilizan cierta retórica, que por qué de manera particular son así y de manera colectiva se comportan de una manera distinta. Pues esto es un esfuerzo distinto y nos agrada muchísimo que ya prácticamente Fender, yo creo que ya casi un año, ¿verdad? Tenemos que chequear cuándo fue nuestro primer programa, porque ese día tenemos que celebrar nuestro aniversario. Sí, ¿verdad? Hay que hacer un especial, algo vamos a hacer un especial. Sí, así es. Bueno, comentarles que tenemos nueva casa, comentarles que yo ya no vivo en Hanoi, yo estoy viviendo en Saigón. Pues todas las transmisiones de ahora en adelante van a ser desde Saigón. Así que pronto les voy a poner videos para que conozcan la ciudad. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en un programa especial sobre Ucrania y Rusia la próxima semana. Chao. Excelente. Sí, yo de mi parte nada más quiero agradecerte, Juan. La información es excelente. Y no hay... Al principio, pues, fíjate que yo noto una diferencia de cómo yo estoy percibiendo la información, de cómo al principio yo me quedaba en blanco por muchas cosas, porque pues empezaba, y no empezás con ese como que hay muchas palabras que desconozco, pero ahorita ya es como un poco mejor, como que la digiero más rápido, y conecto los puntos. O sea, yo personalmente estoy viendo como que mi nivel de entender está subiendo
Y yo te agradezco mucho por esa dedicación, los videos, la información, el cariño que le pones. O sea, es energía, esa información cuando sale de ti es energía y se transmite. Eso te contagia, se siente que es de buena fe. Y yo creo que por eso es que está siendo bien recibida, porque se ve el interés genuino tuyo de transmitirnos eso y de verdad yo te lo agradezco. Yo sé que cada tema para ti es algo que quieres entregar lo más que puedas de información para nosotros. Y por eso nos vamos 3, 4 horas, pero es algo que se tiene que transmitir y, y la gente lo recibe. La gente lo asimila, le gusta y gracias. Pues también agradecerle a los que nos están viendo por ayudarnos a compartir la información. Lo hemos dicho anteriormente, el contenido de nosotros es libre. Si usted quiere agarrarlo y compartirlo, Correcto. con mucho gusto. Nosotros no vamos a molestarnos por eso, solo le pedimos que comparta el canal o la arroba de Juan o mi arroba por motivos de que para que más gente nos conozca y pueda llegar a más personas, pero con mucho gusto compartimos. Así que bueno, Claro. buenas noches, pendiente para lo que viene, van a haber más videos, otros temas, tenemos preparado algunos y pues vamos a estar pendientes también de la situación alrededor del mundo. Así que Correcto. cuídense mucho. Se cuida mucho. Se les quiere. Buenas noches.